Jalil, vamos a hablar del tema Sí, Daniel. de Gaza, de Palestina, que no es nada bueno. Contanos a nosotros, la audiencia, qué es lo que está pasando, qué decisión esta, que yo lo sé medio en borrador, pero que el Estado de Israel quiere avanzar sobre el territorio de la Franja de Gaza. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos de Estado de Israel tenemos que llamar la ficción jurídica llamada Estado de Israel. El Sí, Estado de sí. Israel no existe, porque es una invención por parte de Naciones Unidas. Justamente ahora se están cumpliendo 77 años de lo que provocaron, y el pueblo palestino llamó la Nakba, que en árabe significa la catástrofe, que fue el éxodo, ¿no? De, en ese momento, 750.000 palestinos que tuvieron que dejar sus tierras. ¿Por qué? Porque, como vos bien decías, esta ficción jurídica llamada el Estado de Israel ha tenido históricamente una condición que es la del expansionista típicamente imperial, ¿no? Claro. Y que en alguna medida hoy lo que está haciendo es consolidar lo que propuso, y de algún modo se propuso cuando se apoderó ilegítima e ilegalmente de las tierras palestinas. Por lo tanto, es un Estado ocupante cuya única finalidad ha sido históricamente la de seguir ocupando y además expandirse en el territorio y terminar con una nación, como era la nación palestina, que había acogido a los judíos que habían sido, en realidad no eran judíos en términos tan precisos. El judío en realidad es una religión, no es ningún pueblo, el judío es una religión, ¿no? Y en ese caso específico, los provenientes del pogrom ruso, que habían sido expulsados de Rusia a principios de siglo, cayeron en Europa, y en Europa no los querían, y entonces Gran Bretaña, que tenía una hegemonía sobre Palestina, decidió trasladarlos ahí. El sionismo, que es la expresión terrorista, ideológica terrorista, de una parte de esa gente que se fue hacia Palestina, terminó a través de el Irgun, que era su brazo terrorista más importante, cometiendo una serie de crímenes en Palestina, hasta que finalmente en el año 48 las Naciones Unidas, en mayo del 48, las Naciones Unidas crean, inventan y firman un documento en el que dicen que eso es el Estado de Israel. En este contexto, hoy nos encontramos después de 26 masacres, esta es la número 27, para que no tengamos una idea de cuál es la evolución, entre comillas, de lo que es el expansionismo israelí. En esta última masacre, producida a partir de los acontecimientos del 7 de octubre del 2023, en donde el pueblo palestino, a través de una de sus organizaciones, ejerce su derecho a la resistencia a la opresión, y después de los hechos provocados en Israel con el ingreso de una célula de la organización Hamás, la respuesta del Estado israelí, o de la ficción jurídica llamado Estado israelí, ha sido esta gran masacre, genocidio, que es el corolario de un apartheid histórico que ha producido esta ficción estadual, y además de una limpieza étnica que hoy la está finalizando con una alternativa que implica no solo matar con balas y con bombardeos, sino además matar de hambre, porque están negando el ingreso de alimentos a una población que hoy se estima, de lo acreditado, 62.000 muertos, más de la mitad mujeres y niños. Pero en realidad hay un informe de The Lancet. The Lancet es uno de los estudios científicos más importantes que existe en el mundo, y es incuestionable en el mundo, y The Lancet calcula que no identificados, entre los identificados y los no identificados, tendríamos que estar hablando de 300.000 muertos. Vos me preguntás, ¿ahora consolida Israel esto de querer seguir expandiéndose? Y sí, es el viejo proyecto que tenían de la gran Israel, que abarca a Gaza, que abarca a Jordania, a Siria y al Líbano. Por eso, cada uno de estos lugares terminan siendo un foco
de pretensión por parte de Israel, que se quiere convertir en el gran imperio del Levante medio oriental, ¿no? Entonces, ahí es donde está hoy posicionado sobre todo el mundo global, el sur global, que nosotros decimos que esta es nuestra causa, la causa de Palestina es la causa del sur global. Ahí es donde estamos posicionados, con un detalle, que existe para que esto ocurra, no solo el sostenimiento de parte de Estados Unidos de Norteamérica, que es tan responsable como Netanyahu de todo esto, sino que además cuenta con el beneplácito, entre comillas, de ciertos gobiernos de la Unión Europea, y lo más grave, y lo más jodido, pero que hay que denunciarlo, la complicidad de gobiernos árabes que están muy lejos de representar los intereses, o por lo menos cuidar humanitariamente los intereses palestinos. Así que en este contexto, lo que nosotros estamos advirtiendo en este momento es una operación de exterminio, una limpieza étnica como nunca se realizó, porque en el siglo XXI no existe en ningún lugar del mundo una atrocidad como la que está cometiendo esta ficción jurídica llamada Estado de Israel, con la complicidad, insisto, de todos estos actores que veníamos mencionando y sobre todo Estados Unidos de Norteamérica. Ahí yo no estoy muy bien informado, pero los únicos que suenan un poco que están dando un apoyo al pueblo palestino son los hutíes. Los yemeníes, claro. Yemeníes, hutíes, que de acaba de tener una muestra muy grande de apoyo la dirección del gobierno chino con el lanzamiento de alimentos y material de medicinal, ¿no? Que eso ha llegado a Palestina, pero que ha llegado de un modo que es verdaderamente que afecta a la dignidad humana, porque en definitiva esto me hacía acordar mucho. ¿Vos te acordás cuando éramos chicos, íbamos en el zoológico de Buenos Aires? Existía un gran pozo en donde estaban los leones ahí adentro, y desde arriba se le tiraban las galletitas con dibujos de animales, con figuras de animales. Bueno, algo parecido se está haciendo en Palestina. Tienen que tirar en aviones, porque de otro modo Israel no permite el ingreso de ayuda alimentaria. Pero esto, además, tiene otra connotación. Hace muy pocos días se bombardeó el Hospital Europeo. El Hospital Europeo era uno de los últimos refugios en donde todos los heridos de estos bombardeos eran atendidos. Y uno de los lugares que eligieron para bombardear es la terapia intensiva. Es decir, te estoy dando claras muestras de que estos tipos están haciendo algo que yo creo que ni Hitler lo hizo en las condiciones que lo hace Netanyahu. Y estoy hablando de Hitler, el mayor asesino de la historia, lo que ya sabemos todos de la barbarie que cometió, no solo con judíos, también con gitanos, con homosexuales, con diversos, etcétera. Pero bueno, en este contexto es lo que está haciendo hoy el gobierno sionista, y por eso el sionismo, paradójicamente, ¿no?, frente a todo esto que uno dice, mirá, lo que está haciendo el sionismo está avanzando, se está quedando, está llegando con su plan de la gran Israel y el apoderamiento de todo el territorio, finalmente está triunfando. Y yo te digo, lo paradójico de todo esto es que está convirtiendo muchos mártires, nosotros tenemos muchos mártires, pero precisamente esta condición de mártires de nuestros muertos transforma la situación en una derrota estratégica del sionismo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el sionismo venía alimentando históricamente la idea de que ellos eran víctimas cuando en realidad son los victimarios. Y hoy ha quedado abiertamente claro, expuesto. Vos viste lo que fue la marcha, no sé si pudieron ver lo que fue la marcha en Londres, con 500.000 de personas en las calles repudiando el sionismo. Te doy un dato, casi que te diría a esta altura ya de color, pero importante para entender lo que se está diciendo cuando uno plantea que hay una derrota estratégica del sionismo. Gary Lineker era un jugador de fútbol, es un jugador de fútbol, ex jugador de fútbol, admirador notable de Maradona, un tipo con posiciones muy claras en contra del colonialismo, etcétera,
Hoy fue el capitán de la selección inglesa cuando Maradona Sí, me suena el dio nombre. la satisfacción aquella inolvidable. Sí. Sí, el 10 de Inglaterra, en aquel momento, cuando el Diego nos dio la gran satisfacción del triunfo, ¿no? Sí. Gary Lineker es comentarista de la BBC. Ajá. Y se animó a publicar en su cuenta la imagen de las ratas sionistas, así lo dijo, así lo calificó, y le costó el cargo en el lugar como comentarista en la BBC. Una gloria del fútbol inglés con una repercusión enorme, y claro, lo único que han logrado es que haya mucha gente manifestándose en favor de él y en favor de la causa palestina. Digo que cuando estas cosas... hay otro escándalo que ocurrió este fin de semana con la con la Eurovisión, con un festival de Eurovisión en España, en donde amañados hicieron cantar a Israel, al representante del canto israelí, contra la voluntad del público ahí reunido. Entonces se produjeron incidentes. Quiero decir con todo esto que cuando tienen que recurrir a la represión, cuando tienen que recurrir a la persecución, evidentemente es porque la razón está muy lejos de asistirle. Y en este caso específico quedó en evidencia que el sionismo se le ha picado el boleto y se le ha corrido la máscara. Evidentemente han sido y son los victimarios de la historia, ¿no? Bueno, Ismael Jalil, nos quedamos con lo mejor de tu información, que están entrando en la derrota estratégica y extraordinario lo del pueblo inglés y de la solidaridad de los pueblos del mundo, por lo cual tenemos la esperanza que la causa palestina vencerá. Eso es lo que todos queremos, lo que todos pensamos. Y déjame mandar desde acá que le llegue alguna vez a la gente tan querida que vive allá, que en el Líbano inclusive, que yo tengo mi familia allá y ha sufrido los ataques de este colonialismo y de este Estado genocida de Israel, que le lleve el apoyo, la solidaridad, y saber que aquí también, aunque nos nieguen los medios hegemónicos, existen los alternativos y alterativos, como la Radio Rebelde y tu programa, que permite pensar que cuando ardan todos los fuegos, va a arder también la historia y va a prender fuego al sionista israelí, ¿no? Muchas gracias, Ismael Jalil, por toda tu colaboración con el programa y con la radio.